Buenas noches. El día siguiente del brutal asesinato, hoy se llevó a cabo el velorio de quien fuera candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. Su cuerpo fue escoltado, ahí se ve, por policías. Lo resguardaron desde el servicio forense de Acapulco hasta su casa en el poblado de La Loma, en Coyuca de Benítez. Ahí la autoridad tendió un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor del domicilio. Esto lo pidió la familia para que ninguna persona desconocida cruzara. Esas son las pocas imágenes que se tienen, y en esa carroza llegó muerto quien hasta ayer era el candidato del PRI, del PAN y del PRD a la alcaldía de Coyuca. Hoy algunas calles ahí en Coyuca lucieron vacías, o buena parte de las calles, luego del asesinato de Alfredo Cabrera en la comunidad, en su comunidad en La Loma. Las clases fueron suspendidas por miedo a que pudiera pasar cualquier cosa, como puede pasar cualquier cosa ahí. En el lugar donde fue asesinado, el templete y la carpa y esa cancha de básquetbol donde iba a ser el cierre de campaña, siguen sin ser, pues ahí siguen. Nadie los ha levantado. Por la mañana hablamos con el presidente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo. Nos dijo que no tenían candidato, no tenían quien se atreviera, quien deseara, quien diera el paso para ser el candidato que supliera a Alfredo Cabrera. ¿Hay alguien, después de lo que vimos ayer, que quiera ser candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Coyuca de Benítez? Hasta ahora no lo tienen. Hasta esta mañana que estoy hablando contigo, no lo tenemos. Nosotros el día de ayer andábamos en algunos eventos en la montaña y lo que hemos podido estar sondeando, te lo digo con mucha sinceridad, hasta ahorita no hay quien diga yo le entro. Eso fue en la mañana, antes de empezar el programa, hace 10 minutos. Preguntamos y nadie le ha querido entrar. Nadie quiere ser candidato sustituto en Coyuca de Benítez. ¿A dónde va Coyuca de Benítez el domingo? De acuerdo con algunas personas, sondeos, parecía que el señor Cabrera tenía probabilidades de dar la batalla y quizá de ganar allí en Coyuca. ¿Y ahora qué va a pasar ahí? ¿Y qué dijo la autoridad? ¿Qué dijo el INE? ¿Qué dice la autoridad después de este crimen? Coyuca de Benítez, donde, al menos hasta este momento, nadie quiere ser candidato a alcalde por parte de la coalición opositora. ¿Qué falló en la seguridad de Alfredo Cabrera? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron así? ¿Por qué lo mataron rodeado de tantos guardias nacionales, de tantos policías? ¿Qué falló? Este video contiene mucha más información que solo el momento en el que disparan contra el candidato José Alfredo Cabrera. En 39 segundos, Leonardo GC, la cuenta de Facebook que transmitía en vivo la llegada del candidato al templete, revela la presencia de uno de los presuntos coautores del homicidio, detenido ayer mismo e identificado como Abel N. En todo momento, este hombre se mantiene a menos de 1 metro de distancia del candidato y de sus guardaespaldas. Es este hombre, con gorra camuflajeada, playera negra, con una bandera del PRD. Hay imágenes de otras transmisiones en vivo en donde se le ve esperar la llegada del candidato a la cancha de básquetbol. Este hombre incluso se mantuvo frente al guardaespaldas del candidato, su último filtro de seguridad. Grababa con su celular supuestamente al candidato. Se colocó casi hombro con él, pero siempre mirando hacia la multitud, de donde saldría el arma homicida. Observa toda la acción, cómo cruza el brazo el homicida sobre el hombro de la esposa del candidato y dispara. El video no termina ahí. Capta la caída del presunto asesino, quien después de asestar 2 disparos, se voltea en un intento de huida, pero se tropieza con la multitud, cae
La gente corre y 3 segundos después se escucha una primera descarga de 12 tiros. Y 2 más de un arma distinta. Según las primeras investigaciones, el homicida fue asesinado por los guardaespaldas del candidato, por los hombres que el homicida logró burlar. Después del crimen, los guardias nacionales, que hacían un cordón de seguridad perimetral, corrieron ya solo para cubrir los cuerpos del candidato y su asesino, y para auxiliar la detención de 2 presuntos copartícipes del crimen, quienes, de acuerdo con fuentes de seguridad del Estado, son originarios, al igual que el asesino, del Estado de Guerrero. Abel, de 41 años, originario de Acapulco, y Yanay, de 21, originario de Coyuca de Benítez. La seguridad del candidato estaba integrada por 6 escoltas privados que él mismo pagaba desde hace 1 año y medio, después de un atentado en su contra, pero también por un grupo de guardias nacionales de casi 10 hombres, que solicitó para reforzar su seguridad luego del asesinato de su compañero de fórmula hace 14 días, el candidato a regidor Aníbal Zúñiga. La Organización de Estados Americanos, la OEA, publicó en X una condena por el asesinato. Dijo, la misión de observación electoral de la OEA en México condena el asesinato del candidato Alfredo Cabrera y los hechos de violencia en los cierres de campaña y el periodo electoral de las elecciones 2024. La OEA confía en que la participación y la movilización ciudadana vencerán el temor y la violencia el próximo domingo, pues ojalá. Esta mañana aparecieron mantas en los municipios, en varios de Morelos, en la propia Cuernavaca, también en Jiutepec, bueno, cuando menos en esos 2, en donde un supuesto grupo criminal advierte que van a estar atentos a las elecciones del domingo para evitar la compra de votos. ¿Qué significa eso, que van a estar atentos para evitar la compra de los votos? Eso es lo que dice el grupo criminal, y dicen que si sorprenden a alguien comprando votos, bueno, pues lo van a castigar. Así las cosas también en Morelos, que lo castigarán severamente. La Comisión Permanente del PRI aprobó de manera unánime hace unas horas expulsar del partido a Alfredo del Mazo, ex gobernador del Estado de México. Los motivos de la expulsión son, según esto, porque atentó contra los principios establecidos en los estatutos internos y por actos de traición. No es poca cosa. Hace un año Alfredo del Mazo era gobernador del Estado de México. El padre de Alfredo del Mazo fue gobernador del Estado de México. El abuelo de Alfredo del Mazo fue gobernador del Estado de México. Siempre fueron priistas, y hoy, a unas horas de las elecciones, el PRI lo expulsa por colaboracionista con otra fuerza política, con el gobierno del presidente López Obrador y con Morena, aunque no lo dice así el comunicado. Y hace unos minutos Alfredo del Mazo difundió en redes sociales una respuesta. Dijo que pese a que no quería hacerlo, pues ante la provocación que significa esta expulsión, él dice que la actual dirigencia ha perdido el rumbo del PRI y no representa los principios y valores que dieron origen a ese partido. Calificó a Alejandro Moreno, al presidente del PRI, como alguien mentiroso, cínico y traidor. Dijo que no era su voluntad decir estas cosas, pero bueno, que la provocación lo lleva con mucho pesar, dice Alfredo del Mazo, a renunciar a toda una vida de militancia en el partido. Quedan las palabras y quedan los hechos. ¿Alguien vio al priista Alfredo del Mazo? ¿Alguien lo vio? En algún momento, un solo minuto, en una sola acción, participando en la selección del candidato a la presidencia, apoyando a algún candidato local, debe haber alguno con el que simpatice, de la alianza opositora en el Estado de México, haciendo un cuestionamiento contra el gobierno del presidente López Obrador o contra Morena. ¿Alguien lo vio? Esos son los hechos, más allá de las palabras de que si es traidor. ¿Alguien lo vio, Alfredo del Mazo? Hacer un gesto, mover un dedo, tener una acción de apoyo a los priistas, olvidemos al PRI, o a la alianza opositora, donde hay muchos priistas históricos.
¿Alguien lo vio? Y hoy dice que bueno, que quienes traicionaron y abandonaron al PRI y lo cambiaron de rumbo son los actuales dirigentes. Ahí quedan los hechos de Alfredo del Mazo, cuando menos desde el 15 de septiembre que dejó de ser gobernador del Estado de México. No movió un dedo por el que fue, o dice que fue su partido de toda la vida y del cual hoy ha sido expulsado. Por la mañana hablamos con la consejera presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, sobre la jornada del domingo. Le preguntamos si el INE está plenamente preparado para enfrentar la violencia. Esto nos dijo. Todo en este momento, como lo estamos viviendo, Ciro, entra en alerta no solamente en materia de seguridad, sino en materia de toda la estructura que tenemos en las entidades. Cuando dices, presidenta, todo entra en alerta, hay que hacerle frente, ¿qué puede hacer el INE frente a estos hechos a 3 días de las elecciones? Tenemos que tener una alternativa de instalación que permita que todo el operativo de la instalación de las casillas funcione, que es el espíritu que debe de seguir siempre el Instituto Nacional, garantizar el derecho. ¿Qué más tiene que ver con esto? Pues incrementar las medidas de seguridad, inmediatamente ponerlo en las áreas correspondientes. ¿Qué decir más que suerte al INE? Por cierto, Guadalupe Tadei nos confirmó que será hasta las 10, entre las 10 y las 11 de la noche, hasta tarde, cuando se den a conocer los resultados de los conteos rápidos de la elección presidencial, y después se darán a conocer los conteos rápidos de las elecciones de senadores y diputados. Los conteos rápidos de las gubernaturas pues irán, por lo visto, de manera paralela a la elección presidencial, e incluso se anunciarán también alrededor de esas horas. Como sea, a partir de las 7 de la noche, el domingo, la mejor cobertura, sin titubeos, sin exageraciones, sin preferencias, la va a tener aquí con nosotros. La noche de la elección, sin exageraciones, sin titubeos, sin preferencias, solo la mejor información, más rápida y más puntual que nadie. Los reportes, las crónicas, los resultados, el análisis. Si lo que quieres saber es qué está ocurriendo exactamente en la elección presidencial, en las del Congreso y las 9 gubernaturas en disputa, no habrá mejor lugar y más confiable que aquí, con nosotros. La mejor cobertura de la noche de la elección estará aquí, en Imagen Televisión. Aquí le contaremos mejor que nadie la historia de la noche del 2 de junio. A partir de las 7 de la noche y a morir hasta que termine la jornada. Aquí los esperamos el domingo. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hablando de candidatos. Llegó el tan esperado veredicto contra Donald Trump. El jurado encontró a Trump culpable de todos los cargos por falsificar registros comerciales para encubrir que tuvo relaciones sexuales con la actriz porno Stormy Daniels. Trump pasa a la historia como el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal. Por decisión unánime, esta tarde un jurado de Manhattan declaró a Donald Trump culpable de los 34 cargos que enfrenta. La acusación de la Fiscalía de Nueva York señala que Trump falsificó registros para encubrir un escándalo sexual que podía dañar sus aspiraciones presidenciales. Los 12 integrantes del jurado concluyeron que es culpable. Todo parte del pago por $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels unos días antes de las elecciones presidenciales de 2016, las que Trump ganó. El pago lo hizo con su propio dinero el entonces abogado de Trump, Michael Cohen. El objetivo fue sobornar a Stormy Daniels y encubrir que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado. Temían que si se hacía público, el escándalo dañaría su campaña presidencial. Unos meses después, cuando ya era presidente, Trump le reembolsó ese dinero a Michael Cohen a través de una serie de pagos. En total, le dio $420,000, que además del reembolso, era dinero para cubrir responsabilidades fiscales y un bono para el propio Michael Cohen por $60,000. Trump registró estos movimientos como gastos legales, cuando el objetivo real fue cubrir el pago del soborno a Stormy Daniels.
Esta tarde, en la corte de Manhattan, Trump escuchó 34 veces la palabra culpable, una por cada registro falsificado. La mayoría del tiempo inexpresivo, solo viendo a las 12 personas que lo declararon culpable. Unos minutos después, ante las cámaras, fue el mismo de siempre. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. Trump salió de la corte confiado, desafiante y con el puño en alto, a pesar de que hoy se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos que es declarado culpable en un juicio penal. Un juicio que para él siempre ha representado una persecución política para evitar que vuelva a la presidencia. The real verdict is going to be November 5th. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. This is long from over. Thank you very much. Una cacería de brujas, como lo ha dicho una y otra vez, que dará a conocer su sentencia el próximo 11 de julio. Por los cargos que enfrenta Trump, el juez le puede imponer desde libertad condicional hasta 4 años de prisión. Todo indica que apelará de inmediato y que no va a pisar la cárcel. Pero lo más sorprendente de todo esto es que a pesar del veredicto, ni la condena ni la sentencia le impiden a Trump ser candidato y posiblemente llegar una vez más a la presidencia de Estados Unidos. Son sus leyes. En un comunicado, el equipo de campaña de Biden señaló que el veredicto no cambia el hecho de que los estadounidenses enfrenten una simple realidad. Solo hay una forma de mantener a Trump fuera de la oficina oval, en las urnas. La amenaza que Trump representa nunca ha sido mayor. En otras cosas, hoy fue asesinado en una carretera al sur de Culiacán Eliseo Imperial Castro, a quien conocían como el Cheyo Anthrax, identificado por autoridades tanto de México como de Estados Unidos como sobrino del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Formaba parte de los Anthrax, brazo armado al servicio del cártel de Sinaloa. Era buscado por el gobierno de Estados Unidos, quien ofreció una recompensa de $5 millones por información que llevara a su captura. Tenía abiertos cargos criminales en una corte de California por narcotráfico y hoy lo asesinaron. Los maestros de la CENTE, que ya llevan, por cierto, 2 semanas de plantón en el Zócalo, ahí siguen y ahí seguirán. Así está el campamento esta noche en la zona sur de la plaza, algunas tiendas de campaña debajo del antiguo palacio del ayuntamiento. Los reubicaron hace 48 horas por el mitin de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Así se quedaron. Hasta esta noche la decisión es mantener la protesta y mantener las movilizaciones. El plantón tentativamente se va a quedar ahí hasta el 4 de junio, cuando serán recibidos por el presidente López Obrador, 2 días después de las elecciones. Y en Morelia, estudiantes de la Escuela Normal Superior detuvieron 2 camiones de carga de empresas refresqueras. Obligaron a los choferes a manejar hasta las instalaciones de la escuela y ahí se llevaron todo. Pero más tarde tuvieron que regresar lo que se habían robado. Esto lo dijo Mariana Sosa, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, quien dijo que instaron a los jóvenes a que regresaran las cosas porque es una actividad contraria. Y los jóvenes respondieron y regresaron todo. Pero todo. como siempre pasa, Ciro, los normalistas hacen lo que quieren. Pero y esta no vez pasa dicen más que regresaron allá de un todo. llamado de atención. Bueno. Y supuestamente regresaron todo. No queremos que termine la semana sin dejar de ver esto, aunque estemos en la temporada, el final de la temporada electoral, de cómo se roban, cómo el robo del agua también está produciendo este horror de sequías en el país. El lunes vimos imágenes de la situación en la que se encuentra el lago de Pátzcuaro. Una de las razones de por qué está así tiene que ver con el robo de agua y se lo roban así. ¿Cómo sospechar siquiera que este estanque michoacano no es un don de la naturaleza, sino un depósito para el desvío del agua de manantial que, al no nutrir al vecino lago de Pátzcuaro, lo mata poco a poco? El jueves pasado,
El gobierno del estado de Michoacán informó de la localización satelital de 400 ollas o depósitos de agua en los alrededores de Pátzcuaro. Este es uno de 6 predios asegurados durante las últimas semanas en el que se cometía el delito federal de desvío no autorizado de 16 millones de litros de agua. En este caso, para el riego de frutos rojos y aguacate, en los que Michoacán es el principal productor nacional y México el primero mundial. Allá, hacia arriba, está un nacimiento de agua, un manantial, del cual se nutre el lago de Pátzcuaro. Aquí se desviaba, aquí viene el cauce natural que iba a dar al lago, que está a 12 kilómetros aproximadamente, pero entonces lo desviaban en un lugar no permitido, sin uso de suelo, sin permiso de uso de suelo, lo desviaban y quedaban unas ollas. Este es un desvío ilegal. ¿Cómo es que unas moras terminan siendo un fruto tan prohibido que habrían de responder por el cargo de ecocidio? Porque miles y miles de matas de berries mueren de sed en este gigantesco invernadero de Tzintzuntzan. Como pueden ver, ahí tenía todo el sistema para la extracción y de ahí al riego. Se extraía, llegaba allá y a regar toda esa parte. La urbanización y la deforestación de prácticamente todo el borde del lago y la sustitución de los bosques que lo abrazaban por colonias sin planeación urbana, potreros o sembradíos, conlleva el arrastre de sólidos hacia la cuenca. En esta playa lacustre, el aguachicol se hacía con pipas y frente a un pueblo del municipio de Erongarícuaro que al menos observó cómo se perpetraba día y noche el asesinato del lago de Pátzcuaro. Aquí, como ustedes ven, la entrada es muy discreta, un acceso muy discreto, donde se colocaban varios vehículos, sacaban sus bombas, sus mangueras de agua y en unos cuantos minutos llenaban. Como vemos aquí, el agua está es suficiente para estar haciendo esa actividad de huachicoleo. Bueno, pues llegó la autoridad y parece que esa situación, al menos en esa zona del lago, está bajo control. De acuerdo con el último monitoreo de la Conagua, el lago Pátzcuaro está a 50% de su capacidad. Increíble. Como increíble también son los altos índices de contaminación en el Valle de México. Nuevamente contingencia ambiental. La calidad del aire esta noche es muy mala. Las condiciones meteorológicas pronosticadas para mañana prevén una condición similar. Muy alta la contaminación. Por eso se activa el doble hoy no circula para los vehículos que aparecen en pantalla. La contingencia número 11, Ciro, en lo que va del año. Pero no pasa nada, no pasa nada. Todo va muy bien. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Y no me puedo ir porque hace un mes, Ceci Flores, y lo vimos aquí, la activista y madre buscadora de Sonora, denunció haber encontrado supuestos restos humanos en un predio. Hace un mes, exactamente hace un mes. En los límites de Iztapalapa y Tláhuac. Sí. Inmediatamente la Fiscalía de Justicia Capitalina, lo recordarás, salió a decir que todo era falso, que se trató de un montaje, que no había restos humanos, que eran restos de animales, principalmente de perro. Bueno, hoy Ceci Flores volvió a denunciar un nuevo hallazgo, a solo 5 kilómetros de lo que encontró hace un mes. Los restos humanos de una persona, de aparecer muchos años porque está muy descalcificado. Tiene pues una tela negra, no sabemos qué significa esa tela negra. No queremos manipular, no queremos entrar a manipular. Y como que estaba envuelto en una sábana. Se ve la cara, el cráneo partido en dos, si lo puedes ver. El cráneo está partido en dos. Hemos encontrado un fémur y un radio, pero allá se encontró un cráneo, aquí están las piernas. Este cuerpo está enterrado así, porque mira, aquí sale otra pierna. Mira. Pero ya no vamos a hacerle nada, mira, acá está enterrado todo lo de abajo. Mira,
Según Ceci Flores, llegaron por una denuncia anónima solas, ella y las madres buscadoras que la acompañaban, sin una sola autoridad, que reportaron el hallazgo y que en menos de una hora, nos dijo, ya había como 80 elementos, entre guardias nacionales, policías de la Ciudad de México, gente de la Fiscalía también de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda. Ella asegura haber encontrado 2 fosas, restos humanos dispersos. Pidió al gobierno de la Ciudad de México que esta vez no nieguen la verdad. ¿Y qué dijo la autoridad? ¿La descalificó otra vez? La Fiscalía, curioso aquí, se refirió a un posible hallazgo de restos humanos. Posible. Esta vez sí. Dijo que posiblemente sí sean restos humanos. Y lo que siempre se anuncia en estos casos, que ya se investiga y que llegarán, eso sí sentenciaron, que llegarán a la verdad de los hechos. Pero no la descalificaron. No. Gracias Claudia. Buenas noches. Gracias, David. El SAT le advierte a las empresas de paquetería que le paren a su robadera. Ahorita te platico de qué se trata. El INEGI dio a conocer que nunca desde que se mide la desocupación había habido una tasa tan baja en México. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De desocupación. Es decir, que la gente que esté en edad de trabajar puede conseguir trabajo. 2.5% de la población no puede conseguir trabajo. ¿Solo 2.5? 2.5%. Este dato se mide desde 2005 y habrá quien podría decir, es una gran nota. Es muy feliz. Eso no es cierto. No sé cómo lo midan, pero eso no es cierto. Es gente que quiere, como lo mide el INEGI, es gente que tiene trabajo, que trabaja por lo menos algunas horas a la semana. Es una medición como muy generosa. Bueno. Y que tiene otro dato que nos debe preocupar mucho, Ciro. El 54% de los que tienen trabajo están en la economía informal. Ganan menos del 40% de los que están en la economía formal. Es decir, no les va bien. Eso, pero alguien querrá presumir la cifra diciendo que es la desocupación más baja de la historia, sí. Mañana, no hay mañanera mañana. ¿Con ingresos de cuánto? Pero sí, o sea... ¿De 3,000 pesos mensuales? ¿De 5,000 pesos Sí, son mucho menores. El aumento al salario mínimo o la buena cifra de afiliados al Seguro Social, que ha crecido de ahí de los 19 a casi los 22 millones durante este sexenio, no sirve cuando ves que de la gente que tiene capacidad de trabajar, el 54% pues están en la economía informal. Y es grave en 2 sentidos. Sentido número 1, que ganan menos de los que están en la economía formal. Cuando el gobierno anuncia es que subimos mucho el salario mínimo, pues le toca a menos de 1 de cada 2 trabajadores. Es que las pensiones, pues no les tocan a ellos. Es que tienen trabajo, sí, pero no tienen seguridad social. Si se quedan sin trabajo, se quedan en malas condiciones. Entonces el dato es históricamente 2.5 de desocupación, y a veces al gobierno, y a los gobiernos les encanta compararse con, es que en Estados Unidos y en España y en no sé dónde, sí, nada más que allá hay seguro de desempleo y aquí no. En Estados Unidos, por ejemplo, si trabajaste algunas horas o intentaste trabajar, no calificas para el seguro de desempleo. Bueno. Aquí si no trabajas, tampoco comes. ¿Y qué ibas a decir de las empresas de paqueterías? Eso es el remate, si te parece bien. Sí. Remátala, David. Hoy por la buena el SAT le dijo a las empresas que venden a través de internet y que mandan sus paquetes que dejen de verle la cara al fisco. Porque están haciendo mucha ingeniería fiscal. Hoy es una advertencia. Mañana serán sanciones. Se acaba el jueves y nadie levanta la mano en Coyuca de Benítez. ¿Se entiende? Volvemos con eso. Pues se acaba el jueves y el PRI y la alianza opositora siguen sin encontrar a quien se anime, quien se atreva a ser el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero. Quizá alguien levante la mano mañana o el sábado, quizá nadie lo haga. ¿Quién querría arriesgar su vida ahí? Por cierto, se fue el jueves y ni el gobierno, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni varios priistas o expriistas tuvieron un gesto de solidaridad.
un pésame. Así fue un mensaje breve. Un pésame para la familia y los compañeros de Alfredo Cabrera, pese a la forma brutal en que lo mataron ayer. Era un adversario político, sí, pero era también un candidato, un ser humano, un mexicano. Pero así es México hoy. Así es el México político hoy, a unas horas de las elecciones. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. ¡Ánimo! Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.